Buen día, ¿cómo están? Les traigo el resumen de sistema vestibular. Agarren qué tomar, qué comer y vamos a darle. Bueno, el sistema vestibular, como ya se deben de imaginar, también va a constar de un órgano receptor, de una vía por la cual se va a transmitir y por una región cortical. Vamos a ver primero que es parte del binomio que ya habíamos visto, que es el sistema vestíbulo-coclear, pero en este caso nos vamos a ubicar nada más en la región vestibular, en el esqueleto vestibular, que va a constar de dos partes. Va a tener un laberinto óseo que se le denomina estático y tiene un laberinto óseo que se le denomina cinético. Esto por la relación que tiene en cuanto a los movimientos que van a estar disparando los estímulos. Aunque vamos a ver que prácticamente ambos van a funcionar con el movimiento, pero unos pueden incluso disparar cuando no está la cabeza moviéndose. Todo esto está en relación a los movimientos de la cabeza. Si le hiciéramos nosotros zoom al sistema vestibular, veríamos los esqueletos, tanto el estático como el cinético, en los cuales veríamos las partes receptoras o los órganos receptores. Y vamos a primero definir cómo se va a dividir. Va a tener una parte que se le denomina el sáculo y una que se denomina utrículo. Estos forman parte del laberinto estático. Y luego tenemos los conductos semicirculares que forman parte del laberinto cinético. Entonces, laberinto estático, utrículo y sáculo, laberinto cinético, los conductos semicirculares, que son 3. El utrículo se va a encargar de movimientos horizontales, es decir, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Y el ejemplo que les había puesto es que cuando ustedes avanzan en un carro, si el carro avanza, ustedes sienten que se van hacia atrás. Si el carro se frena, ustedes sienten que se van hacia adelante por lo que se está recibiendo por parte del utrículo. Y el sáculo nos va a estar recibiendo movimientos verticales, ya sea en un elevador o si ustedes lo quieren estimular nada más estando de pie, puede ser moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Y los conductos semicirculares, estos van a reaccionar a movimientos rotacionales o angulares de la cabeza. ¿De acuerdo? Ahora, los órganos receptores que van a estar dentro del sáculo y del utrículo están dentro de una estructura llamadas máculas. Las máculas. Y los órganos receptores que están en los conductos semicirculares van a estar en las ampollas. Y estos van a tomar el nombre de crestas. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Los conductos semicirculares vamos a tener 3, el anterior, el posterior y uno horizontal. Cada uno de estos nos va a estar dando información de cada uno de los ejes de la cabeza. Si nosotros le hiciéramos zoom a una de las máculas, vamos a tomar ahorita cualquiera de las dos, veríamos que tienen unos pequeños filamentos, unas pequeñas piececitas que parecen piedritas, ¿sí? Embebidas en un líquido. A eso se le llama otoconia, pero esa otoconia va a estar conformada por varias partes. La primera son los otolitos, que toman ese nombre precisamente porque son piedritas que están en el oído, se les llama otolitos, los cuales van a estar barriendo a los cilios que están dentro de las células ciliadas. Estos otolitos van a andar nadando en una sustancia, ¿sí? Una sustancia que se llama endolinfa, que es algo ya similar a lo que habíamos visto. Y en esa endolinfa que van a andar nadando los otolitos, al mover la cabeza hacia un lado o hacia el otro, va a hacer que barran esos otolitos, los va a barrer. ¿De acuerdo? Y al barrerlos va a estimular dos tipos de cilios. Todos los que ven ustedes de la derecha a la izquierda, estos cortitos hasta que llegan a el del medio, se llaman estereocilios.
Pero luego tenemos otros que se llaman los sinocilios. ¿Y eso para qué le sirve? ¿Para qué le sirve a la mácula tener dos tipos de cilios? Bueno, pues resulta que pasan dos cosas. Primero, que tenemos dos tipos de células ciliadas. Las de tipo 1 que parecen botellas o matraces, y las de tipo 2 que parecen cilindros. Esas que parecen matraces son las tipo 1 y las tipo 2. Y realmente hacen cosas muy similares, pero el tamaño de los cilios sí importa bastante. Importa bastante si es un estereocilio o un sinocilio y de dónde a dónde se está dando el estímulo. De ahí que vamos a tener que si el estímulo viene de los pequeños hacia el sinocilio, es decir, a favor del sinocilio, me va a dar un estímulo excitatorio. En cambio, si el estímulo viene desde los cilios hacia los esterocilios, me va a dar un impulso inhibitorio. Esto es importante para que el utrículo esté mandando información de hacia dónde se está moviendo la cabeza, ya sea si se excita o se inhibe la mácula. Ahora, si le diéramos nosotros un zoom a la ampolla, que las ampollas, recuerden ustedes que están en los conductos semicirculares, veríamos algo así. Esto de acá es endolinfa, esto de aquí es similar a la endolinfa, pero realmente es una sustancia gelatinosa. Y acá afuera hay perilinfa. Esa perilinfa la va a estar compartiendo con la rampa vestibular y la rampa timpánica, que acuérdense ustedes que de este lado en el oído interno tenemos la rampa vestibular, la rampa timpánica, y aquí en estos dos hay perilinfa. Bueno, la comparten con los conductos semicirculares, a diferencia de la endolinfa, que aquí pues no hay más que esta que se le parece que es una sustancia gelatinosa. Estas crestas ampulares van a tener la cúpula, que es esta sustancia que les digo que es como una gelatina, en las cuales están embebidos los cilios de las células ciliadas que van a estar aquí en las crestas ampulares. Y estas van a tener una característica muy peculiar. Estos de acá, tanto el utrículo como el sáculo, van a estar respondiendo a cómo se mueven los otolitos en la endolinfa y cómo se van a estar moviendo los estereocilios y los sinocilios. Pero en el caso de las crestas ampulares, esto no va a ser así. Aquí la cúpula va a tener el mismo peso específico que la perilinfa que lo rodea. Quiere decir que cuando se mueve la cabeza de un lado a otro, no va a ser inmediato el movimiento de la cúpula, sino que habíamos hecho el ejemplo como cuando mueven una cubeta, ustedes van a mover la cubeta hacia un lado y el agua se va a mantener estática por un momento, y luego después la inercia la va a vencer y va a hacer que empiece a rotar. Entonces primero va a tener un movimiento en contra, del flujo de la perilinfa, en contra, y después cuando ya la inercia que va a tomar la perilinfa le gane, entonces ese movimiento va a hacer que estimule a la cúpula, y estos van a empezar a mover a las células ciliadas, que van a mandar su información ya hacia los ganglios vestibulares y de ahí por el octavo par craneal. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a estar disparando las señales. El movimiento de los otolitos y el movimiento de la cúpula, que se da gracias a los movimientos rotacionales en el caso de los conductos semicirculares y de los movimientos de vaivén, ya sea antero, posterior o hacia los lados en el caso del sáculo y el utrículo, o arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? Tenemos el utrículo, movimientos horizontales; sáculo, movimientos verticales. La vía vestibular es una vía que es un poco complicada si tomamos en cuenta lo que hemos visto de la vía visual y de la vía auditiva, aunque es muy lógica si toman en cuenta ustedes lo que aprendieron en anatomía 1. Vamos a verlo. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, tenemos una parte de la protuberancia, ahí entre la médula oblongada, entre la protuberancia y por la parte posterior el cerebelo,
y nada más nos están presentando la parte superior del cerebelo, viendo el nódulo y el flóculo del cerebelo. Aquí nos ponen ambos hemisferios, pero nos vamos a enfocar nada más en uno. Y de este lado estamos viendo por un lado las pirámides. Estas son las dos pirámides. El núcleo olivar inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior. Porque recuerden que estamos viendo la unión entre la médula oblongada o la protuberancia con el cerebelo. Entonces aquí nos quitan todo el cerebelo, nomás nos ponen en la parte superior de la médula oblongada lo que alcanza a agarrar el cerebelo, ¿no? Y luego tenemos el ángulo pontocerebeloso, que está entre el puente y el cerebelo, y aquí nos enseñan los nervios y ganglios vestibulares, que van a salir por el meato auditivo interno. Ahora, vean ustedes qué va a pasar. Vamos a imaginarnos que hay un movimiento de tipo anterior o posterior o hacia los lados, que van a salir ¿de dónde? Obviamente que del utrículo, los movimientos horizontales, y del sáculo, los movimientos verticales. Todos estos van a pasar por los nervios y los ganglios vestibulares y van a llegar hasta los núcleos vestibulares. Recuerden que en el auditivo hablamos de núcleos cocleares, aquí son núcleos vestibulares. Y va a pasar lo mismo con la información que viene, que proviene de las ampollas. Pero vean aquí lo importante. Cuando viene esta información va a dar unas ramas, sobre todo de los conductos semicirculares, que van a llegar al flóculo. Y del flóculo, por medio del cuerpo yuxtarestiforme, que es este de aquí, es el cuerpo yuxtarestiforme, va a pasar al nódulo. Recuerden ustedes que habíamos visto que los núcleos vestibulares van a estar en contacto directo con los músculos de predominio extensor, sobre todo a nivel de los miembros inferiores y de la columna, para mantener la postura erguida. Y los movimientos rotacionales de la cabeza, aunque también tienen vías de los que acabamos de ver para el cerebelo, los de rotación, que son los conductos semicirculares, van a tener un contacto directo con el flóculo. El cuerpo va a pasar por el cuerpo yuxtarestiforme y va a llegar al nódulo del cerebelo. ¿Para qué? Para encargarse de los movimientos estereotipados, que van a tener además comunicación muy, muy constante con el cuarto, el sexto y el tercer par craneal, para mantener una comunicación con los movimientos rotacionales de la cabeza y que puedan mantener la mirada conjugada de una manera adecuada. Ok, entonces, ¿qué pasa después de esta vía que estábamos viendo aquí, ¿no? Esto de aquí, imagínense lo que es un corte aquí. Aquí está la médula oblonga del puente, y después del puente, arribita del puente, de manera superior, tenemos el cerebelo. Aquí decíamos que el cerebelo íbamos a tenerlo de manera superior al puente, o sea, que está el puente, arribita está el cerebelo. Y vean lo que va a pasar. Primero es lo que acabamos de ver, ¿no? Va a ir unas partes a los núcleos vestibulares, una información va aquí, otra por el ganglio vestibular, que va a llegar al cuerpo yuxtarestiforme, y se va a ir al cerebelo. ¿A dónde? Pues puede ir al flóculo, puede ir al nódulo. Pero vamos a tener también unas vías que van a cruzar la línea media y van a venir ¿hasta dónde? Hasta el mesencéfalo. Y vean ustedes que este puntito de aquí y este puntito de aquí, ¿qué les dice? Que es el mentado fascículo longitudinal medial, que es el que hemos estado viendo desde sistema visual. ¿A dónde va a llegar? A los núcleos del nervio craneal número 6 y a los núcleos del nervio craneal número 4 y el nervio craneal número 3. ¿Para qué? Para que se pueda conjugar la mirada al momento de que se mueve la cabeza hacia un lado o hacia el otro. Están disparando señales estos núcleos que vienen del ganglio vestibular, que vienen de los conductos semicirculares, para que el cerebro esté consciente que se está moviendo la cabeza a un lado y al otro,
y los ojos los mueva en relación a ese movimiento para poder mantener una mirada fija. Es ahí donde entra la mirada conjugada. Y luego tenemos que hay otro tracto que se llama el tracto vestíbulo-espinal, que es el que estábamos viendo que va a salir de los núcleos vestibulares y va a ir ¿hacia dónde? Hacia los músculos de predominio extensor, tanto de rodilla como de cadera, como de columna, para mantener la posición erguida. Y lo demás va a pasar el mesencéfalo. Aquí está los tractos vestíbulo-talámicos, que van ¿de dónde van? Pues del vestíbulo a el tálamo. Y en el tálamo iba a ser un relevo, y ese relevo va a terminar después en la corteza vestibular cortical. Muy bien, importante aquí que ustedes siempre recuerden que el sistema vestibular va a tener contacto con el sistema auditivo por relación anatómica. En cuanto a dónde se ubica, que está en el mismo esqueleto óseo, que tienen los mismos laberintos óseos, comparten esa estructura del temporal, pero guarda una relación muy estrecha, muy estrecha con los núcleos de el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Muy estrecha, y por ende con el sistema visual. ¿Por qué? Porque recuerden que para mantener el equilibrio necesitamos el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema de propiocepción. Y ahí se implican varios, como los usos neuromusculares, los usos musculares, los usos tendinosos y las terminaciones libres a nivel articular. Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta ustedes, que van a hacer esos tres para mantener el equilibrio y que siempre va a estar en relación con los núcleos del tercero, el cuarto y el sexto par craneal para mantener sobre todo la mirada conjugada, que va a tener tractos ascendentes, obviamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener el tracto vestíbulo talámico y luego ya el cortical, y tenemos uno que es el tracto vestíbulo espinal, que va de dónde? De los núcleos vestibulares hacia las extremidades para mantener la posición erguida. Y eso sería todo de parte de este tema. Espero que les haya quedado claro. Si no, pues ahí está el video para que lo estén repasando una y otra vez. Si no, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Espero que disfruten lo que nos queda de la cuarentena. Que tengan muy buen día.